Bien, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. En primer lugar, queríamos agradecer por su asistencia, por estar aquí presentes. Vamos a dar inicio al taller sobre cuáles son los requisitos para para poder ser un centro autorizado en el marco de un centro autorizado en I+D+I en el marco de la ley 3039. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. El taller va a estar a cargo de la ingeniera Águeda Nipla. Ella es especialista técnico en beneficios tributarios del CONCITEC. ¿Ok? Bien, Águeda, por favor. Águeda, tu audio, por favor. Sí, ok, Ya, ya está. ahora sí. Bien, buenas tardes con todos. Gracias, Manuel, por la presentación. El, el objetivo de nuestro taller es básicamente poder presentarles los requisitos que necesitan los centros para ser considerados centros autorizados en el marco de la Ley 3039. Tecnológico y la innovación tecnológica en empresas que inviertan en proyectos de desarrollo, de innovación, que sobre todo ayude a que las empresas mantengan la competitividad y la productividad en el mercado, ¿no? La ley ha tenido una ampliación porque inicialmente fue aprobada por un primer periodo que fue desde el 2016 hasta el 2019. Y en atención a los resultados que se tuvieron, porque hubieron empresas que se acogieron a este beneficio, es que a través del decreto de urgencia número 10 del 2019 se amplió la vigencia por 3 años más. En esta ampliación se ha incrementado los beneficios tributarios para las pequeñas y medianas empresas. Bien decíamos que el objetivo de esta ley es que pueden los contribuyentes efectuar y la deducción de sus gastos relacionados a proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación. Algo importante en esta ley es que habla sobre proyectos vinculados o no al giro del negocio. Entonces, ¿qué significa esto? Es atractivo para las empresas, por ejemplo, en la búsqueda de nuevos mercados o nuevos productos para sacar al mercado, es porque una empresa, por ejemplo, dedicada al rubro de la industria alimentaria, podría presentar y aplicar al beneficio tributario con un proyecto relacionado a ingeniería civil o un proyecto relacionado a medicina, ¿por qué no? Entonces, esa es la facilidad que tiene la ley al decirnos giro y no giro el negocio. Y es ahí donde entran a tallar los centros de investigación. Si la ley está orientada a empresas, nos dicen cuál es la función que tienen los centros de investigación. ¿Qué sucede cuando una empresa, por ejemplo, es una empresa dedicada al rubro de alimentos y quiere presentar un proyecto relacionado a la ingeniería civil con temas de construcción o de repente tratando de innovar en el tema de la elaboración de concretos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta empresa que está dedicada a alimentos tiene profesionales relacionadas a alimentos dentro de su equipo de profesionales, pero no tiene el equipamiento, ni la infraestructura, ni el personal relacionado al tema que data su proyecto. Es así donde los centros pueden prestar el servicio a esta empresa para que, con el objeto de que esta empresa de alimentos presente su proyecto relacionado a, por ejemplo, a ingeniería civil, y es el centro quien tiene todas las capacidades en ingeniería civil para que el centro desarrolle el proyecto. ¿Cuál es la función del centro? Es prestarle el servicio a la empresa en el desarrollo de la propuesta. Cuando la empresa presenta el proyecto ante Concitec, nosotros vamos a evaluar la propuesta en su conjunto, ¿no? ¿Quién lo va a elaborar? ¿Cuáles son las capacidades del centro que está elaborando la propuesta, que está ejecutando el proyecto? Y también vamos a ver el contenido del proyecto, ¿no? ¿Cuál es el grado de novedad? ¿Cuál es el componente tecnológico que tiene el proyecto que nos está presentando, ¿no? En su conjunto, nosotros evaluamos las capacidades y emitimos una resolución en la que vamos a decir si el proyecto
cumple con los requisitos de la ley o no. Entonces, un centro es un tercero que brinda los servicios a una empresa para que quien obtenga el beneficio sea la empresa. Entonces, en este caso, los centros pueden solicitar la autorización ante Concitec y obviamente nosotros tenemos que publicar la lista de los centros y tenemos publicada en nuestra página web la lista de centros que se encuentran autorizados. ¿Qué reglas se aplican a los centros? En principio, reglas generales vamos a dar primero, es tener como actividad principal la realización de labores de investigación científica, de desarrollo o de innovación. Un centro puede tener como alcance las líneas de investigación específicas de repente en una sola disciplina o en varias disciplinas. Pero la calificación que nosotros vamos a hacer para las capacidades es por disciplina. Por otro lado, es importante también decirles de que la autorización que el Concitec otorga en el marco de la ley tiene una vigencia de 4 años, con la precisión que dice que no puede exceder el plazo de vigencia que tiene la ley. Nosotros, actualmente la vigencia de la ley es hasta el 31 de diciembre de 2022. Si un centro presentase su propuesta ahora, o nos presentan una solicitud ahora, la autorización sería otorgada con el periodo desde el momento en que obtiene la autorización hasta el 31 de diciembre de 2022. Si la ley se amplía, obviamente este centro tendrá los 4 años, ¿no? Pero de momento aplica el plazo de vigencia que tiene la ley, que es, como les decía, hasta el 2022. Por otro lado, ¿qué sucede con los centros que tengan proyectos? Los proyectos, cualquier centro puede desarrollar los proyectos mientras tenga vigente su autorización, ¿no? Y cualquier empresa puede contactarse con ellos. El periodo de vigencia de los centros también se encuentra publicado en nuestra página web, el detalle está. Hay otra regla que se ha previsto también, es que los proyectos que sean aprobados bajo esta modalidad indirecta, en la que la empresa invierte y un tercero ejecuta, un centro que demostró sus capacidades para ello, puede darse también la situación en que la empresa, en medio de ejecución del proyecto, decida cambiar de centro. Pueden ser por situaciones ajenas al propio centro. Por ejemplo, ¿en qué situaciones podría darse ese tema? Yo quiero hacer un proyecto y he contratado un centro que se encuentra tal vez en provincia. Y el centro tiene todas las capacidades y está ejecutando mi proyecto, pero ¿qué pasaría si en ese departamento o en provincia ocurre un desastre natural? Entonces, el centro ya no podría, tal vez si resulta afectado, ya no podría ejecutar mi proyecto. Y yo como empresa estoy interesada en que mi proyecto se termine en el plazo que yo he estimado, porque para mí es una inversión. Entonces, en ese caso yo puedo buscar otro centro que tenga la autorización vigente en la disciplina en la que estoy presentando mi proyecto, ¿no? Entonces, para esos casos que en la práctica hasta ahora nadie ha hecho uso de esto, los centros que han venido desarrollando proyectos han sido desde el inicio hasta que el proyecto ha concluido, pero podría darse una situación no esperada y ahí tenemos como soporte ello, ¿no? Que una empresa podría cambiar de centro. Les mencionábamos que para los centros que se encuentran autorizados ante Concitec, nosotros tenemos que de acuerdo al numeral 5 del artículo 6 del reglamento de la ley 3039, hacer de público conocimiento cuáles son los centros que cuentan con la autorización ante Concitec. Entonces, por tal motivo, en nuestra página web podrán encontrar la relación. Esto es solamente un extracto de algunos centros, pero tenemos una relación amplia de todos los centros con el detalle de, importante mencionarles, la categoría en la que está autorizado. Por ejemplo,
Un centro puede estar autorizado solamente en innovación tecnológica o de repente solo en desarrollo tecnológico. Entonces, ese es el alcance que tiene, y por otro lado también la disciplina, ¿no? ¿En qué disciplina? En ingeniería electrónica, en ingeniería de sistemas, y en todas las disciplinas que están contempladas en el anexo de nuestra directiva. Entonces, ahí pueden pasar a revisar cuáles son los centros que ya tienen la autorización para quienes deseen trabajar un proyecto bajo esta modalidad. Y por otro lado, también para las personas que están interesadas en presentar a su entidad como un centro ante CONCITEC. ¿Cuáles son los requisitos para ser considerados un centro autorizado en investigación, en desarrollo e innovación? Los requisitos son, en principio, contar con especialistas, tienen que tener especialistas relacionados a la disciplina en la que se están presentando, tener disponibilidad de equipamiento, infraestructura, sistemas de información, y obviamente tener experiencia en el desarrollo de proyectos, ¿no? Entonces, esos son los requisitos básicos. ¿Qué es lo que tiene que demostrar un centro? Un centro tiene que demostrarnos ante CONCITEC, bajo el procedimiento que tenemos para la calificación de centros autorizados, es demostrar las capacidades que tiene para poder brindar este servicio especializado en el desarrollo de proyectos, ¿no? Y obviamente para poder ver el desarrollo de los proyectos, tenemos nosotros un procedimiento que data de cómo nosotros vamos a evaluar la propuesta y ver las capacidades. ¿Cuánto se demora CONCITEC en este proceso, este trámite? Este proceso tiene un periodo de ejecución de 45 días. 45 días hábiles desde el momento en que el contribuyente o la entidad presenta la declaración jurada a través de nuestra mesa de partes. Actualmente, por el tema de la pandemia, tenemos habilitado un correo de mesa de partes. La postulación es en línea, todo es online, y el ingreso de la declaración jurada marca la pauta del inicio para el conteo de los 45 días. Para determinar las capacidades de un centro, ya sea en investigación, en desarrollo o en innovación, hay criterios de evaluación, que obviamente para un centro en investigación científica, los criterios son muy diferentes que para un centro en innovación tecnológica. Y eso lo vamos a describir más al detalle un poquito más adelante. Pero en todo proceso de calificación en las capacidades de un centro, sí está contemplado contratar evaluadores expertos en la disciplina en la que se presenta una propuesta. El centro ABC, por ejemplo, quiere demostrar que tiene capacidades y equipamiento, infraestructura y experiencia en el desarrollo de ingeniería de los materiales. Y así nos presentan su propuesta. Nosotros, como CONCITEC, lo que vamos a hacer es, si pasan a la etapa de evaluación, contratar, por ejemplo, a 2 evaluadores expertos en ingeniería de materiales, quienes finalmente van a calificar si el centro que nos está presentando la solicitud aplica o cumple o no cumple con los requisitos de acuerdo a los criterios de calificación que se cuentan. Estos criterios de calificación son de público conocimiento. Ustedes pueden saber cómo es que vamos a trabajar. Lo característico para determinar la capacidad de los centros es que se trabaja de acuerdo a puntajes. Entonces, es fácil para un centro poder estimar inclusive el puntaje con el que está presentando su propuesta, ¿no? Entonces, pero la evaluación de fondo está dada por evaluadores externos contratados por CONCITEC, especialistas en la disciplina en la que nos presenta el centro. Producto de toda esta gestión, 45 días después, nosotros emitimos una resolución en la que diremos si el proyecto cumplió o no cumplió, si el centro cumplió o no cumplió con los requisitos, y si la resolución salió aprobada o no, y con un sustento técnico de soporte, y se lo comunicamos al administrador.
centro puede, les decía que pueden autorizarse en distintas tipologías. Las tipologías que ha contemplado la empresa, la ley para los centros son en investigación científica, en desarrollo tecnológico, en innovación tecnológica. En el caso de innovación tecnológica sí habla específicamente y textualmente la ley menciona innovación tecnológica. Por tanto, no estamos otorgando autorizaciones para centros en innovación organizacional o en mercadotecnia. La ley solamente habla de innovación tecnológica. Los centros que quieran demostrar las capacidades en investigación científica y en desarrollo tecnológico tienen criterios, como les decía, un poco distintos a los de innovación tecnológica, pero la experiencia y la formación profesional de cada uno de los integrantes del centro tiene que ir ligado a la experiencia en la que quieren demostrar que tienen las capacidades, ¿no? En investigación científica tendría que demostrar el centro que tiene experiencia, por ejemplo, en la generación de conocimiento, porque ese es el alcance que dice la investigación científica, ¿no? Es generar conocimiento. En el caso de desarrollo, es ya aplicar un conocimiento que ya fue generado, que tenemos fuentes confiables para poder hacer uso de ese conocimiento ya generado y llegar tal vez hasta la obtención de un prototipo, ¿no? Y el centro tendría que tener ese tipo de experiencia en el desarrollo de sus propuestas. En innovación tecnológica ya va más ligado con el tema de mercado, entonces en el desarrollo también obviamente tiene que tener experiencia con la prestación de servicios en obtener productos, servicios que estén muy ligados a la parte del mercado. Cuando un centro solicita la autorización, nosotros por Concitec otorgamos la autorización en 3 disciplinas porque son las 4 áreas grandes que están contempladas en el marco de la ley. En principio son las ciencias naturales exactas, ingenierías y tecnologías, ciencias médicas y de la salud y ciencias agrícolas, ¿no? Y cada una de estas áreas está a la vez subdividida en subáreas y en disciplinas. El cuadro que les muestro en esta presentación en realidad es un extracto del cuadro total que se encuentra en nuestro anexo 3 de la Directiva 2019, que está publicada en nuestra página web también. Y lo que sí es importante mencionar, que cuando un centro se presenta, nosotros evaluamos por disciplina. Es decir, un centro no se podría presentar indicando que tiene las capacidades en todo, porque la evaluación de la experiencia que tendría que demostrar el centro y la formación profesional de los especialistas va a ir ligado a una disciplina, ¿no? Entonces, por cada una de las disciplinas, si el centro quisiera tener, por ejemplo, o quiere demostrar en 10 disciplinas, tendría que presentar 10 solicitudes. Y obviamente segmentando su personal en la experiencia que tienen y la formación académica en cada una de las disciplinas que desee presentarse. Entonces, ya eso iba con esta presentación. Entonces, aquí lo que decimos es que la autorización está dada por disciplina. Por ejemplo, acá tenemos un centro que está autorizado en el área de ingenierías y tecnologías en la disciplina de sistemas de automatización y control, y para eso demostró que tiene experiencia en la investigación y en el desarrollo tecnológico. Esos son los criterios para investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, para los criterios en innovación tecnológica, la experiencia está dada por otros indicadores. Entonces, si un centro quiere ser autorizado en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, también tendría que presentar 2 solicitudes, uno por investigación y desarrollo y otro por innovación tecnológica. Ahora sí vamos a empezar a dividir, ¿no? Decíamos que tenemos 2 grandes grupos. Uno es investigación científica y desarrollo tecnológico, que tiene sus propios criterios de evaluación, y otra es la innovación tecnológica, que obviamente también tiene sus propios criterios de innovación. Nosotros vamos a empezar con
la autorización de centros en investigación científica y desarrollo tecnológico. Un centro que quiera demostrar las capacidades ante CONCITEC tiene que tener, como decíamos al inicio, recursos humanos, infraestructura, equipamiento y sistemas de información, y por otro lado, experiencia. Precisamente son estos tres puntos importantes en los que va a primar el tema de la evaluación con la asignación de puntajes. Y para ello, por ejemplo, en investigación científica, para demostrar que tengo capacidades en recursos humanos, nosotros de una escala de 100 puntos que exige, que está contemplado en la evaluación, el centro, para que nosotros podamos decir que el centro tiene las capacidades, tiene que llegar a 30 puntos. En realidad la valla no es muy amplia, no es muy alta, ¿no? De 100 puntos les decimos llega a 30. Si llegas a 30 puntos, podemos decir que el centro tendría las capacidades respecto a recursos humanos. ¿Cómo se evalúa? La evaluación de fondo en este criterio es básicamente que el centro nos presenta a sus investigadores. Tendrá investigadores principales cuya experiencia laboral, formación académica, es amplia y ya tienen publicaciones, tienen de repente patentes, tienen proyectos de investigación en su experiencia, con parte de su experiencia. A ellos les pueden llamar personal de planta o investigadores principales. Dentro de un equipo de profesionales también es necesario el caso de personal de apoyo. ¿Quiénes pueden ser personal de apoyo? Nos pueden presentar como personal de apoyo tesistas, de repente profesionales que todavía no tienen experiencia con publicaciones, no tienen patentes, no tienen proyectos. Y en este caso, por ejemplo, para la evaluación de las capacidades nos dicen 2 puntos por cada persona de apoyo. ¿Cuánto es el puntaje máximo que yo podría tener en esta sección? 20 puntos, ¿no? Ahí ya tendría 20 puntos. O de acuerdo al centro que se presente. Respecto a la experiencia del personal de planta, lo que hacemos nosotros es un promedio de los profesionales que nos hayan presentado. Nos presentan 5 profesionales y de cada uno vamos a ver cuántas publicaciones tiene. Para la asignación de puntajes son 5 puntos por cada publicación. En el caso de patentes son 5 puntos por cada patente y en el caso de proyectos de investigación son 2 puntos por cada patente. Nos presentaron 10 personas como personal de planta. A cada uno le vamos a sacar un puntaje y vamos a aplicar el promedio. ¿Cuánto es el puntaje máximo que pueden tener en esta sección? 40 puntos. Por otro lado, tenemos, y esto lo menciono al último porque muchas veces algunos centros lo interpretan como una limitante y no necesariamente es así. En el caso de el personal de planta que bien por su experiencia sea reconocido ya como investigador por el CONCITEC, lo que nosotros le llamamos RENACIT. Estos investigadores tienen, digamos, se ha considerado en la tabla como 5 puntos por cada investigador RENACIT que nos presenten en la propuesta. ¿Cuántos puntos podrían tener acá? 40 puntos. En la práctica, no todos los centros autorizados han llegado al puntaje de 30 si no tienen investigadores o sea, es decir, no es necesario tener investigadores reconocidos como RENACIT para llegar a los 30 puntos. Si lo tienen bien, porque superan ampliamente el mínimo de los 30 puntos. Pero si no los tuvieran, en realidad, si tienen profesionales con experiencia, podrían superar el puntaje mínimo de los 30 puntos. Otro criterio que tenemos en investigación y desarrollo tecnológico es las capacidades, que esto también en realidad se da también en innovación. Y aquí sí es importante porque es todo o nada respecto a las capacidades que tiene que demostrar el centro en infraestructura, en equipamiento y sistemas de información.
Aquí el centro tiene que presentar el equipamiento y la infraestructura ligada a la disciplina en la que está presentando su propuesta. Si el centro quiere demostrar capacidades en ingeniería de materiales, obviamente la infraestructura será ligada a la ingeniería de materiales, el equipamiento de la misma manera y los software que nos van a brindar de soporte para esa disciplina. Entonces, lo que sí tenemos que ver aquí, y es como parte de la evaluación en los criterios que tienen también los evaluadores, es que el centro tenga que demostrar las capacidades y el evaluador dirá si tiene o no tiene. Es todo o nada en cuanto a la asignación de puntajes. Para que un centro pueda ser autorizado, tiene que cumplir todos los criterios y en todos salir que sí. Entonces, hay que tener bastante cuidado al momento de describir nuestros equipamientos, la infraestructura. Muchas veces nos pasó que nos presentan el laboratorio 5 en infraestructura, pero nosotros no sabemos cómo es ese laboratorio 5. Entonces, la información que se presenta tiene que ser bien detallada, ¿no? Si puedan adjuntar fotografías que evidencien las capacidades que tienen respecto a infraestructura, equipamiento y sistemas de información también. En los sistemas de información pueden ser software licenciados, pueden ser, dependiendo de la disciplina, también nos presentan accesos a revistas especializadas. También nos declaran software de uso libre, y eso también se puede dar. Pero lo importante es que lo tengan que declarar, y en el caso de los software licenciados, cuando hagamos la visita también vamos a verificar que tengan las licencias y que estén instaladas, ¿no?, en los equipos. Otra evaluación que también se tiene en los centros de investigación, como decíamos, es el tercer punto, es la experiencia. Entonces, para nosotros, la experiencia la vamos a dar para investigación y desarrollo tecnológico bajo este criterio. Vamos a asignar un puntaje por cada experiencia en gestión de proyectos, ya sea de investigación o de desarrollo. 5 puntos por cada proyecto como entidad principal, 3 puntos por cada proyecto como entidad colaboradora. Si tenemos experiencia como centro en la realización de proyectos relacionados ya con empresas, son 5 puntos por cada proyecto. Sobre colaboraciones y convenios, y ojo, es importante mencionar aquí, estas colaboraciones y convenios, que si bien es cierto es un punto por cada convenio o colaboración, tiene que tener como objeto de este convenio temas de investigación o de desarrollo tecnológico. Si, por ejemplo, nos presentasen un convenio en el que trate, por ejemplo, el intercambio de docentes o el intercambio de estudiantes, en realidad eso no nos va a asignar un puntaje porque no es el objetivo que vaya a colaborar para la autorización de centro. Acá tendría que ser un convenio ligado al desarrollo de proyectos en investigación y en desarrollo tecnológico, ¿no? En el caso de publicaciones, de la misma manera, ¿no? De las publicaciones habla sobre publicaciones en revistas indexadas o patentes. Entonces acá son 5 puntos por cada tema. Importante aquí también es que como parte de los requisitos, de los criterios, también decíamos que el centro, lo que tiene que tener el centro, no cuenta la antigüedad con la que tenga el centro. O sea, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo tengo la intención de formar un centro, ahora que estamos en septiembre del 2020, quiero demostrar que tengo experiencia, pero recién acabo de formar mi empresa. Pero como parte de mi estrategia contraté a los ingenieros top en ingeniería de materiales y quiero demostrar que tengo experiencia, tengo equipamiento, tengo infraestructura. Entonces, esta experiencia, como la empresa que estoy formando, todavía no va a tener patentes, no va a tener proyectos en ejecución, pero sí estoy contratando a profesionales que tienen amplia experiencia. Si yo declaro la experiencia que tienen mis profesionales en esta sección, podrían ser considerados, pero eso sí,
tienen que declarar en esta sección de experiencia. Por ejemplo, contraté o forma parte de mi equipo un profesional que tiene 20 publicaciones. Entonces, de las 20 publicaciones, todas son ligadas a la ingeniería de materiales. Bien, yo podría declararlas acá, obviamente previo permiso con la persona que trabaja conmigo, porque yo lo he contratado porque tiene la experiencia. Entonces, pueden declararlas acá y bajo ese criterio podrían cumplir con los mínimos de este puntaje, que de 100 puntos también solamente les pedimos que lleguen a 30 puntos. Esos son los puntajes mínimos que se consideran para ser aprobados. Y aquí, por ejemplo, la condición para que un centro de investigación y desarrollo tecnológico pueda demostrar que tiene las capacidades, hay ciertas condiciones de calificación, como por ejemplo, y nos preguntaban muchas veces en las exposiciones que dábamos, ¿no? ¿Cuál es el rango de tiempo en el que yo podría presentar mi experiencia? ¿Con qué métrica me van a medir, ¿no? Para el caso de investigación científica y desarrollo tecnológico, se consideran como parte de la experiencia los últimos 10 años. Entonces, todo, digamos, la experiencia que he tenido en proyectos, en publicaciones, los van a contar de los últimos 10 años. En el caso de los profesionales que me van a poder considerar, es aquellos y que yo pueda declarar como personal de planta, van a ser aquel personal que yo pueda demostrar que trabaja o tienen una vinculación mínima de 15 horas a la semana con el centro. Entonces, estas son las personas o los profesionales que yo podría declarar como planta. Eso es una condición también que tiene como criterio en investigación científica y en desarrollo tecnológico. Como bien decíamos, como parte de la ponencia sobre el puntaje mínimo necesario. ¿Cuál es el puntaje mínimo necesario en recursos humanos? Son 30 puntos. De la escala de 100 que hemos visto, 30 puntos es lo que les pedimos para que pueda ser podamos decir que el centro tiene capacidades en recursos humanos. Respecto a equipamiento, infraestructura y sistemas de información, es todo o nada. El evaluador dirá, sí tiene 50 puntos, no tiene 0 puntos. Entonces, lo mismo va a pasar en infraestructura y en sistemas de información, si bien no hay puntaje, es sí y no, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar. Por otro lado, así como hay los criterios de evaluación que está en nuestra directiva y los cuadros en los que un centro podría demostrar sus capacidades en investigación y desarrollo tecnológico, también hay criterios para aquellas entidades que estén interesadas en solicitar la autorización como innovación tecnológica. ¿Cuáles son los requisitos? Por ejemplo, aquí, para los requisitos para un centro en innovación tecnológica respecto a recursos humanos, la métrica es muy diferente a la de un centro en investigación y desarrollo tecnológico, donde les decimos que tienen que tener publicaciones en revistas indexadas, tienen que, les asignan un puntaje adicional si son reconocidos como investigadores por el RENACYT, porque ese es el perfil que se necesita para esa tipología. Para innovación tecnológica, lo que vamos a primar como un criterio de evaluación, y el puntaje está asignado así, es que nos dan 10 puntos por cada especialista. Yo podría tener hasta 100 puntos. ¿Qué es lo que van a evaluar para poder asignarme estos 10 puntos? Los evaluadores van a ver el perfil académico, la experiencia profesional, obviamente relacionada a la disciplina en la que me estoy presentando. Nos piden, por ejemplo, el desarrollo de 2 o más proyectos en innovación tecnológica. Eso es lo que nos va a evaluar el evaluador para poder asignarnos el puntaje de acuerdo al número de especialistas que yo presente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el puntaje mínimo de los 100 puntos que yo necesito para que podamos decir que el centro tiene las capacidades? 30 puntos. Son 30 puntos los que, en este caso, el centro tendría que tener para que podamos decir que tiene las capacidades. Respecto a las capacidades en infraestructura, equipamiento y sistemas de información, también aquí el criterio es el mismo.
Es todo o nada. En equipamiento y en infraestructura nos van a dar 50 o 0 puntos. Y en sistemas de información, de la misma forma, es también dicotónico, es sí o no, ¿no? Siempre aclarando que respecto tanto a equipamiento, infraestructura, sistemas de información, así como en recursos humanos, va ligado a la disciplina en la que estoy presentando. Y esta es la información que, digamos, el centro nos presenta en su propuesta y nosotros vamos en atención a lo que nos están presentando, vamos a considerar en la evaluación. Otro criterio que dista mucho en respecto a la evaluación de un centro de investigación y desarrollo a un centro de innovación tecnológica es en la experiencia, cómo el centro demuestra la experiencia en innovación tecnológica. En innovación tecnológica, la experiencia que tendría que demostrar el centro es en atención a servicios. Entonces, la directiva ha contemplado 8 tipos de servicios, como son asesoría e incubación de empresas, vinculación con redes, desarrollo de prototipos, vigilancia, ¿no? Son 8 tipos de servicios que está contemplado como criterio, ¿no? Difusión y capacitación, acceso de financiamiento, evaluación tecnológica, actividades de propiedad intelectual. Son 8 tipos de servicios que el centro podría demostrar que tiene las capacidades. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo como centro he brindado servicios, pero hay un servicio que podría aplicar en los 3 puntos, en 3 puntos de los 8? ¿Puedo yo ese mismo proyecto presentarlo, por ejemplo, en vinculación con redes, en el desarrollo de prototipos y de repente en actividades de propiedad intelectual? Porque como centro lo que he hecho es, el alcance de mi proyecto era desarrollar el prototipo, luego me vinculé con redes para poder tener acceso y poder ofrecer ese servicio que yo he elaborado, y además, como parte del servicio, también he colaborado con la parte de la propiedad intelectual o de la patente de ese servicio. Entonces, ese mismo proyecto yo podría presentar como parte de mi experiencia en estos 3 tipos de servicios, ¿no? Entonces, un mismo proyecto puede generar varios servicios, ¿sí? Por otro lado, si bien hemos resaltado esta parte de color anaranjado, es porque de estos 8 servicios, mínimo, yo tendría que demostrar que tengo experiencia en estos 2 tipos de servicios: vinculación de redes, con redes de innovación y evaluación tecnológica. ¿Cómo es que me van a medir? ¿Cuál es la tabla para el puntaje? Esta es la tabla para el puntaje. En este caso, por cada servicio me van a asignar 2 puntos, 4 puntos, por cada servicio que yo demuestre. Hemos dicho bien claro que un mismo servicio podría aplicar a varios, ¿no? Porque el alcance del servicio que di calza justo en 3 o en 4 tipos de servicio. Pero como mínimo tendría que tener vinculación con redes de innovación y servicios en evaluación tecnológica. ¿Cuál es el puntaje máximo que yo podría tener? 100 puntos. ¿Cuál es el puntaje mínimo que consideran o cuál es la condición mínima que yo tendría que llegar para poder demostrar que tengo experiencia en innovación tecnológica? De los 100 puntos, 30 puntos. Y en esos 30 tengo que decir que tengo vinculación con redes, al menos servicios, con vinculación con redes de innovación tecnológica y con evaluación tecnológica. ¿Cuánto? 3 puntos acá, 4 puntos aquí. Esos 7 puntos sí o sí tienen que venir de ahí, como mínimo. Obviamente yo puedo llegar a más, ¿no? Pero como mínimo tendría que llegar a 3 puntos en esa sección y 4 puntos en evaluación tecnológica, y los otros 23 podría ser la combinación de cualquiera de los otros 6 servicios que llegan. Esa es la métrica con las que nos van a evaluar en nuestra experiencia en el tema de innovación tecnológica. También existen condiciones. ¿Y qué condiciones existen para innovación tecnológica? Es, por ejemplo, así como en desarrollo tecnológico cogían los 10 últimos años, porque nos están pidiendo
publicaciones, y a veces las publicaciones demoran más, los proyectos de investigación suelen, por lo general, tener bastante tiempo de ejecución. Entonces, por eso es que en I+D se considera 10 años, sin embargo, en innovación, que es el día a día y tiene un cambio constante, se considera los últimos 5 años. En el caso de recursos humanos, con 30 puntos, equipamiento, infraestructura, sistemas de información, al igual que I+D, es todo o nada. Entonces, de la misma manera, yo tengo que demostrar que tengo equipamiento, infraestructura y sistemas de información. Esos son los criterios que se tienen para ser considerado un centro de innovación tecnológica. Ahora, también es importante para el tema de la experiencia, el tema del puntaje, y mencionábamos esto en innovación tecnológica, de todos los tipos de servicios. Yo tengo que demostrar que por lo menos tengo servicios vinculados a vinculación con redes de innovación. Decíamos que mínimo tenemos que tener 3 puntos, y en la evaluación, en servicios de evaluación tecnológica, 4 puntos. Como les decía, 23 puntos pueden ser derivados de las otras 6 tipos de servicios que está considerado en el marco de este criterio. Entonces, esas son las condiciones que tendríamos que cumplir para que nuestro centro sea autorizado en la tipología con el alcance que nosotros querramos, ya sea en investigación o en desarrollo tecnológico. Los criterios están ahí, es de público conocimiento. Si ustedes preparan su propuesta, ustedes mismos podrían de alguna manera autoevaluarse, porque podrían saber cuántos proyectos están presentando y estimar su evaluación, ¿no? Y así disminuir el tema de que nosotros podamos decir que no tienen las capacidades. Por otro lado, cuando un centro nos presenta su propuesta, dentro del procedimiento también está contemplado el hecho de que nosotros vayamos a hacer una visita de verificación técnica, ya sea en investigación o en innovación. Nosotros como parte del procedimiento vamos a ir a verificar que la información que nos han presentado respecto a infraestructura, recursos humanos, sistemas de información, equipamiento, tenga y cuente el centro. Entonces, obviamente esto está dentro del proceso de calificación. Nosotros vamos a decirles, no va a ser una visita inopinada, nos vamos a coordinar para ver qué día vamos a ir a verificar, y lo que vamos a hacer no es otra cosa que verificar lo que nos han declarado, que tengan los equipos, que estén operativos, y como resultado de eso vamos a hacer un acta de visita, ¿no? Que va a ser suscrita por el representante legal y el especialista que esté a cargo de dicha visita, ¿no? Obviamente en el oficio vamos a decir qué profesional va a ir, qué fecha va a ir, para que como centro también se organicen y puedan, por ejemplo, gestionar que los recursos humanos estén, para que por lo menos podamos tener una breve entrevista con ellos, que los sistemas de información estén instalados en los equipos que han declarado. Si nos han declarado que tienen acceso de repente a revistas especializadas, vamos a ver efectivamente que tengan el acceso. Respecto a infraestructura, equipamiento, vamos a ver la tenencia, que los equipos los tengan, que estén operativos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en estas visitas. ¿Qué podría pasar si, por ejemplo, nosotros no se efectúa la visita por causas imputables al centro? O sea, llegamos y no nos abrieron la puerta, no encontramos a nadie. Entonces sí tendríamos que decir que no hemos tenido acceso, y en ese caso sí saldría una resolución improcedente, porque no hemos tenido acceso a poder verificar la información que nos han presentado. En el caso de que podría pasar de que vamos a la visita, nos declararon varios equipos y algún equipo de repente justo ese momento no está operativo. Entonces, sí vamos a consignar en el acta, y bueno, será de todas maneras ya en la etapa de evaluación criterio del evaluador qué equipo es, y para ver si puede decir que tiene o no tiene las capacidades para poder ser calificado como centro. Pero de todas maneras sí vamos a consignar en el acta. Lo mismo va a pasar con los recursos humanos. Puede ser que
para la fecha en la que vamos a ir a hacer la visita, el profesional no se encuentra, de repente está de viaje por causas laborables, entonces nos indican y nosotros también consignaremos eso en el acta, ¿no? Bien, entonces tanto en investigación, en desarrollo tecnológico se hace una visita que no es inopinada, es con previa coordinación y vamos a suscribir un acta. ¿Cuál es el procedimiento para la evaluación de las solicitudes? Estoy seguro de los profesionales que tengo, quiero presentar mi propuesta. Entonces, estos son los plazos previos para poder postular como centro para beneficios tributarios. En principio tenemos que registrarnos en una plataforma del DANI, que es el Directorio de Instituciones en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Para eso me registraré y obviamente voy a obtener un usuario y contraseña. El registro es sencillo, como cuando abrimos un correo, ¿no? Nos van a dar un usuario y una contraseña. Otro requisito es que los recursos humanos que vayan a formar parte del equipo técnico es que estén registrados en el CTI Vitae. El CTI Vitae, yo entiendo que la mayoría conoce, y para los que no, es una plataforma en la que una persona puede colocar su hoja de vida, si es que tiene actividades relacionadas a temas de ciencia y tecnología, ¿no? Lo que sí les pedimos aquí es que el CV, que se coloque la información que se presente, porque son ítems que uno va llenando sobre experiencia profesional, formación académica, es que sea documentada. Si yo he declarado, por ejemplo, que tengo el grado de doctor en alguna especialidad, entonces hay dos opciones. Lo vinculo con la SUNEDU, porque solo es darle un clic y vinculan con la SUNEDU y jala. O en el caso de que, por ejemplo, yo soy profesional, he estudiado acá en Perú, pero el doctorado lo hice en el extranjero y todavía no he validado mi diploma aquí en la SUNEDU. Pero tengo el diploma, entonces lo puedo escanear, ¿no? Entonces, lo importante es poder dar herramientas a los evaluadores sobre medios de verificación. Entonces, tiene que estar documentado. ¿Cómo postulo en la plataforma de beneficios tributarios? En este caso, tendríamos que entrar a la plataforma de beneficios tributarios. La postulación es en línea. Y a través de este enlace, que está, igual pueden entrar por la página del CONCITEC, y ingresaremos nuestro usuario y contraseña, que es la misma usuario y contraseña con el que nos registramos en la plataforma del DANI. Si no lo tenemos, leemos aquí abajito nada más y dice, ¿no? Si desea registrar su proyecto de autorización, dale clic aquí, le das clic ahí, te inscribes en el DANI y con ese mismo usuario y contraseña ingresas a la plataforma de beneficios tributarios. ¿Qué sucede cuando yo soy un centro, pero soy no domiciliado y quiero presentar mi propuesta? Acá también tenemos la opción, ¿no? Si usted es una institución no domiciliada en el Perú, regístrese aquí. Entonces, y esa es la forma en la que un centro no domiciliado podría registrarse. Un centro domiciliado se va a registrar por este campo porque el usuario es, por lo general, es una regla de que es el número de RUT, tanto de las empresas o de los centros. Entonces, ingresan a nuestra plataforma de beneficios tributarios y cuando ingresen con su usuario y contraseña, como primera opción van a tener estas dos ventanitas. En la primera dice aplicar los proyectos de I+D+I en cualquiera de sus modalidades. Y dice empresa. ¿Por qué? Porque la empresa es quien va a aplicar el beneficio tributario. Por eso es que la empresa es quien presenta el proyecto. Si un centro quiere solicitar la autorización o ser reconocido como CONCITEC en el marco de la ley 3039, tiene que darle clic aquí, ¿no? Presenta su autorización como centro. En la directiva habla de formatos. El formato 1 corresponde a proyectos y el formato 2 corresponde a centros. Entonces, eso es lo que voy a hacer el registro. Les decía que el registro es en línea, entonces ustedes van a poder registrarse
en nuestra plataforma bajo este esquema, ¿no? Entonces, ingresan, dan clic en formato 2, se va a generar una línea como esta, y en la que ustedes pueden ir avanzando con el registro, y cada vez que quieran editar, le dan clic en editar y van editando. Hay este avioncito que dice enviar solicitud, pero esto está desactivado y solamente se activa cuando ya tienen el 100% de la solicitud llena. En este caso, le van a dar clic ahí y pueden empezar a presentar su autorización. ¿Qué es lo que les vamos a pedir? La declaración, la solicitud contempla 4 secciones. En principio es el centro de información general, que por lo general migra de la SUNAT. ¿Hay información que tenemos que completar? Sí. Por ejemplo, algún documento que diga que una de las actividades principales del centro son trabajos de temas de investigación, desarrollo e innovación. En la sección 2 ya vamos a decir en qué tipología nos estamos presentando, si es en investigación y en desarrollo tecnológico, y en qué disciplina. La información que coloquemos en la sección 2 es muy importante, y de acuerdo a eso es que el sistema va presentando los requisitos para poder completar la información respecto a la experiencia, los recursos humanos, ¿no? Entonces, la sección 2 define en qué tipología voy a postular, en qué disciplina. Ya en la sección 3 hablamos sobre la experiencia del centro, como centro, cómo estoy plasmando la información. Y la sección 4 ya habla sobre las capacidades. Acá es donde vamos a decir qué profesionales forman parte del equipo, qué equipamiento, qué infraestructura, y vamos a dar el detalle de ellos, ¿no? En esto consiste la solicitud. Y finalmente hay una sección 5 que se habilita cuando ya completé mis 4 secciones, le di enviar, automáticamente se genera una declaración jurada, y esta declaración jurada tiene que ingresar por mesa de partes del CONCITEC. En estado de emergencia tenemos un correo habilitado, debe ingresar firmado por el representante legal, y de alguna manera eso nos marca el inicio para el cómputo del plazo, ¿no? De lo que son los 45 días. Es importante que tenga que entrar esa declaración jurada por mesa de partes del CONCITEC. ¿Cómo es la plataforma de beneficios tributarios? Les decía que hay una sección 1 donde está la información general de la empresa. En la sección 2 ya digo en qué tipología. Por ejemplo, acá dice en el área de ingenierías y tecnologías, ingeniería mecánica, mecánica aplicada. Y digo que me presento en investigación científica y en desarrollo tecnológico. Para esta postulación, los criterios de evaluación son los mismos, ¿no? En investigación y en desarrollo tecnológico. Pero si yo le doy clic en innovación tecnológica, automáticamente estos dos checks van a desaparecer. ¿Por qué? Porque el sistema está programado de esa manera, porque los criterios de evaluación para innovación tecnológica son diferentes a I+D, y eso hemos hablado en adelante, ¿verdad? Entonces, el sistema me va a poder permitir investigación y desarrollo darle check en conjunto, pero los 3 con innovación no. Y la razón son los criterios de evaluación. Eso es lo que vamos a completar en la sección 2. Otro punto importante en esta sección es que yo puedo presentar solamente una disciplina. No puedo presentar en una misma propuesta varias disciplinas. El motivo es porque recuerden que quien hace la evaluación de fondos son evaluadores expertos en la disciplina, y nosotros por solicitud solamente podemos contratar a 2 evaluadores. Entonces, no podríamos nosotros calificar un centro que se presenta en 3 o más disciplinas, o 2 o más disciplinas, y solamente podemos contratar a 2 evaluadores. Entonces, por eso es que también es uno de los motivos por los que solo se evalúa por disciplina. Y otro también va muy ligado al tema de la evaluación en cuanto a la experiencia, porque centro que se presente en mecánica aplicada tiene que demostrar que tiene la experiencia y los profesionales ligados a esa disciplina, ¿no? Entonces, si me presento en otra disciplina adicional, necesariamente tengo que presentar otra solicitud. Sobre la experiencia del centro, y aquí sí quiero ser lo más clara posible. ¿Qué sucede, o algunas debilidades que hemos encontrado a veces cuando un centro se presenta? Nos listan en esta caja
20 proyectos, de repente con publicaciones, unas 15 publicaciones o hasta más, convenios, una lista amplia de 5, 10 convenios, y como formación o cursos de capacitación también. Y esta parte es importante porque nos declaran las capacidades que tienen, pero para nosotros poder calificar o evaluar las capacidades, necesitamos los medios de verificación. Entonces, ¿qué tendrían que adjuntar? Los proyectos. Acá nos tienen que adjuntar los proyectos como entidad principal. Si bien es cierto, la caja es para completar la información, en la parte inferior tenemos para adjuntar medios de verificación. Entonces, el centro podría adjuntar un archivo de información académica, otro archivo con las publicaciones, otro con los convenios y otro con los proyectos. Entonces, de tal forma que se pueda validar la información que nos están declarando. Si la empresa me declara 20 proyectos y no adjunta ningún medio de verificación, es difícil que el evaluador pueda decir que sí, pues efectivamente tiene experiencia y los proyectos tratan de la disciplina en la que nos han presentado, son proyectos de investigación científica, si es que no adjuntamos ningún medio de verificación. Por eso es importante que la propuesta a través de esto sea sólida, ¿no? Que tengamos medios de verificación para poder demostrar. Y eso en todos los aspectos, no solamente es un criterio a considerar en I+D, sino también en innovación. Si yo digo que tengo experiencia en servicios, pues tendré que adjuntar la evidencia que demuestra los servicios que como entidad he presentado. Entonces, eso es un factor muy importante en la parte de evaluación respecto a la experiencia. Bien, en ambos casos, de una escala de 100 solo tengo que llegar a 30, pero para llegar a esos 30, la información que yo presente tiene que tener sustento. Entonces, la plataforma les permite adjuntar archivos para poder demostrar la fehaciencia de la información que están plasmando, ¿no? Entonces, eso es respecto a la sección 3. En la sección 4. En la sección 4 de la solicitud, nosotros lo que vamos a demostrar es básicamente que tengan el equipamiento, la infraestructura que nos están declarando. ¿Cómo vamos a hacer? En la plataforma hay dos opciones, y aquí sí quiero dar el detalle. Dice importar dedicación del personal y agregar dedicación del personal. Por ejemplo, cuando yo quiero presentar a mis profesionales. La recomendación, si bien hay estos dos campos, la recomendación es darle en agregar dedicación al personal. ¿Por qué? Porque al darle agregar dedicación al personal, la información migra del CTI Vitae y la búsqueda que va a hacer el sistema en automático es en atención al número en el caso de personal que sea de nacionalidad peruana, su código de identificación será el DNI. Si se trata de un profesional que es del extranjero, con su carnet de extranjería, por ejemplo. Entonces, eso es lo que voy a colocar acá, agregar dedicación al personal, y luego nos va a aperturar una ventana en la que digitaremos el DNI de la persona y nos va a salir el nombre del investigador, su número, en este caso de DNI, y saldrá esta información. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar cuando comencemos a hacer nuestro registro de nuestros recursos humanos. Cuando hagamos el registro respecto al equipamiento, los sistemas de información o bienes, es importante que en la plataforma, y como mínimo nos exige que coloquemos al menos un equipamiento, una infraestructura y un sistema de información en la plataforma. Si nosotros, y a veces nos piden asistencia porque nos dicen, ingeniera, ya llené todo de la sección 4 y no me marca el 100%, me marca 75% y no sé por qué es. Y revisamos, pero se habían olvidado de sistemas de la información. Entonces, por eso, esa es una de las causas que a veces no les permite completar el 100%. Y recuerden que si no tienen el 100% en todas las secciones, no pueden enviar su propuesta. Entonces, tienen que necesariamente tener.
Otra recomendación que les hacemos al momento de describir el equipamiento es que, de acuerdo a la disciplina, también data el número de equipos o de infraestructura que nos pueda presentar un centro. Hemos tenido, por ejemplo, centros que están dedicados mucho al tema de laboratorio, que cuentan con 13 laboratorios, 14 laboratorios, y en cada laboratorio tienen su equipamiento, tienen los propios equipos. Y recuerden que en este marco nosotros vamos a ir a verificar todo lo que nos han declarado. Si nos han declarado 300 equipos, los 300 vamos a ir a verificar. Si nos han declarado 10, iremos a declarar los 10. Obviamente esto va muy ligado a la disciplina, ¿no? O sea, si estamos trabajando con de repente en la disciplina de biología molecular, es muy distinto a trabajar con temas de sistemas de información, ¿no? Entonces, ahí sí les pedimos de que cuando se trate que tienen varios laboratorios, nos presenten como recomendación en realidad algún listado que pueden adjuntar como archivo adjunto en la sección final, los equipos por cada laboratorio, ¿no? ABC tienen estos equipos, de repente el laboratorio 1, 2, 3 tienen estos equipos. Y esto nos facilita un poco cuando hagamos la visita. Y tanto para nosotros como la parte de evaluación, como también para los centros, porque les es más fácil poder identificar y hacernos la visita cuando vayamos, ¿no? Porque si vamos con una relación de 200 equipos y quien nos atiende, este equipo está en el laboratorio 5, vamos al laboratorio 5, el siguiente equipo está en otro laboratorio, entonces dificulta al momento de hacer la verificación. La verificación, como les decía, es ver que efectivamente los equipos estén y que estén operativos. En cuanto a los recursos humanos, en realidad es una entrevista breve para preguntarles sobre las funciones que tienen, su formación, su experiencia. Una vez que la empresa ya completó la información, pueden enviar su propuesta y se va a habilitar este campo. Lo único que tienen que hacer es sombrear de color turquesa, así como está aquí, y darle clic en enviar solicitud. Esta operación la pueden hacer los 365 días del año, o sea, sábado, domingo, feriado, 11 de la noche. Lo pueden hacer. Lo que sí tenemos que tener en cuenta en este caso es que cuando yo le doy enviar, se va a generar una declaración jurada, la cual va a ser enviada al representante legal que haya marcado en mi sección 1. Entonces, esa declaración jurada sí tiene que ser firmada e ingresada a mesa de partes del CONCITEC. En estado de emergencia, como bien decía, tenemos un correo habilitado que es mesadepartes@concitec.gov.pe. Ahí tendrían que enviar su declaración jurada firmada. Si no hay pandemia, ingresar la declaración jurada por mesa de partes. Ahora, hay algo importante también, que es importante mencionarlo. ¿Qué sucede ahora en este estado de emergencia en el que nos encontramos? Hay centros que vienen presentando su propuesta. Nosotros seguimos trabajando, tenemos proyectos que estamos en procesos de evaluación, tenemos centros que están en procesos de evaluación. Pero en el caso de los centros, la visita temporalmente y por este estado de emergencia es que no se está realizando la visita presencial. Lo que estamos haciendo es todo centro que esté en proceso de evaluación, vamos a concluir con todo el proceso emitiendo la resolución, pero la visita va a ser posterior a que pase el estado de emergencia. Entonces, cualquier solicitud igual la pueden presentar, la plataforma está abierta. Si bien es cierto, no está contemplada la visita por ahora, por el estado de emergencia, pero terminada este periodo, vamos a ir a verificar que la información que nos hayan plasmado sea real. Si nos han declarado 100 equipos, iremos a ver los 100 equipos. O sea, va a haber visita. Pero por el estado de emergencia no lo estamos haciendo. Otra cosa que a veces nos preguntan es, ya envié mi solicitud y no me llegó la declaración jurada y no lo puedo presentar. O de repente quien gestiona, ¿no? Obviamente quien va a hacer, normalmente sucede, hay excepciones, pero normalmente sucede que en los centros es un profesional técnico quien se dedica a hacer esta labor. Entonces,
Como el correo de contacto es del gerente general y a veces no lo vemos, o por último es en otra sede en la que se elabora, yo sí puedo bajar la declaración jurada. Solamente tengo que ir a esta sección. Una vez que envíe, tengo declaración jurada y la descargo. Y puedo hacerle llegar al representante a través de su asistente, decirle que ya se presentó para que pueda ser firmada y remitida o entregada en mesa de partes. ¿Cuál es el plazo? Son 5 días hábiles. A partir que yo le di enter, son 5 días hábiles para que esta declaración jurada ingrese a mesa de partes del CONCITEC, ya sea por correo o en físico, ¿no? Decíamos que es importante que la declaración jurada tenga que ingresar por mesa de partes del CONCITEC. Igual, normalmente sucede que cuando nos designan como profesionales, nos vamos a encargar de hacer el registro y tengo dudas. ¿Qué hago? Escribo a CONCITEC y solicito una asistencia técnica. Entonces, un profesional les va a dar la asistencia de acuerdo a la tipología en la que estén presentándose como centro. Si, por ejemplo, quieren asistencia técnica para una postulación en investigación y desarrollo, pues se asignará a un profesional de esa área, o si se trata de innovación tecnológica, de la misma manera, ¿no? Se asignará a un especialista en innovación tecnológica para que les pueda dar la asistencia necesaria. Podemos dar la asistencia necesaria previo al envío de su propuesta. Cuando ya envían la propuesta, en realidad ya no aplica asistencia porque ya están en una etapa de evaluación. Pero pueden contactarse con nosotros para darles la asistencia necesaria. ¿Cierto? Hemos tratado de demostrarle todos los requisitos, pero esto también el tiempo es corto y no nos permite ir a más detalle, ¿no? Entonces, normalmente sucede que cuando uno comienza a ya hacer la formulación tiene dudas, entonces puede comunicarse y pedir la asistencia con nosotros. Información en la que quisieran ampliar la información dada, porque hemos dicho que hay varios puntos que se han tocado, que como los criterios de evaluación que están en la directiva, pueden descargarlo a través de nuestra página web, están el marco normativo y pueden descargar los formatos, pueden descargar la información sobre el marco legal. Ojo que cuando ustedes descarguen los formatos, los van a descargar en PDF, pero eso es más referencial, porque la postulación es en línea. O sea, no es que van a llenar el formato en Word y van a adjuntar como un archivo y ahí está su propuesta, no, sino la misma plataforma les va mostrando, así como les enseñé, la sección 1, la sección 2, la sección 3. Pero como marco general, hemos publicado los formatos y pueden tener acceso, los pueden descargar, están en esa versión. Como bien les decía, si necesitan asistencia, pueden contactarse al correo de incentivos@concitec.gov.pe. Si bien es cierto, tenemos nuestra sede, todavía estamos laborando en forma remota, entonces podemos programar una reunión, les damos la asistencia a través del Meet y ustedes pueden recibir el feedback que necesitan de los especialistas que sean necesarios. Por otra parte, es importante también mencionar que como parte de los profesionales que forman parte del equipo de beneficios tributarios, contamos con especialistas técnicos y también con especialistas legales. A veces tienen dudas sobre si en el alcance de la partida registral dice que una de las actividades principales es, o de repente está con otros términos y quieren saber si esto es válido, también pueden solicitar la asistencia respecto a las consultas legales que tengan. Tenemos como parte del equipo 2 profesionales que son legales, entonces pueden solicitar la asistencia de ese tipo también. Venimos trabajando con reuniones programadas y venimos dando la asistencia a través de, haciendo uso de la cuenta del Meet, por ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por asistir y estoy ya a poder responder las preguntas que pudieran tener. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Águeda, muchísimas gracias por la presentación. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del taller, que justamente es la ronda de preguntas. Han hecho algunas preguntas por el chat
que te las voy a hacer llegar en un momento. Sin embargo, quisiera preguntar ahora a los participantes si tienen alguna pregunta, alguna consulta, podrían hacer para poder activarle su micrófono. Podrían quizás levantar la mano y activamos su micrófono, o en todo caso únicamente por el chat, ¿sí? Bien, a ver, el señor Pedro Ojeda hizo una pregunta que hace unos momentos por el chat, indicando si los centros autorizados cuentan con algún tipo de financiamiento, o en todo caso, cuál es el principal beneficio de los centros. Una pregunta muy similar hizo Diana Damián, que preguntó justamente cuáles eran los beneficios de ser un centro autorizado. ¿Cuáles vendrían a ser concretamente los beneficios de estos centros autorizados, Águeda? Buena pregunta. Los centros autorizados en el marco de la Ley 3039, el objetivo de un centro o de tener la autorización de centro en este marco es poder brindar el servicio a empresas que quieran trabajar. Obviamente por temas de competitividad y por temas de poder acceder al beneficio a una empresa, le es más rentable trabajar su proyecto con un centro que está autorizado y que puede obtener el beneficio y ya ha demostrado sus capacidades, que con alguien que todavía de repente no lo es y todavía no ha demostrado las capacidades. Entonces, ese es el objetivo del marco, en el marco de la Ley 3039, de que un centro sea autorizado. El financiamiento viene hacia el centro a través del servicio que va a dar a la empresa. Ese es el objetivo que tiene esta ley, poder vincular a los centros con las empresas, ¿no? Para que la empresa que esté interesada en presentar y trabajar su propuesta pueda vincularse con el centro y poder acceder al beneficio tributario. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Águeda. Por otro lado, el señor Raúl Lazarte Gamero, que estaba identificado como usuario 052-538, hizo una pregunta un poco ambigua, mencionaba algo sobre provincias y el CONCITEC tiene miembros en provincias. Me parece que la pregunta va dirigida si el CONCITEC tiene algún tipo de presencia en provincias o si se le podría dar algún tipo de asistencia en provincias. En ese sentido, ¿cuál sería, digamos, la respuesta para el señor Lazarte? Bien, miren, en el caso de, ahora estamos trabajando en remoto y las asistencias técnicas las estamos dando y la hemos dado inclusive con centros en el extranjero haciendo uso de estas herramientas como son las plataformas virtuales. Por otro lado, también podría ser que la pregunta vaya ligado a que si hay centros en provincias. Si efectivamente tenemos centros autorizados ya en provincias, como por ejemplo en Piura, tenemos en Arequipa, que ya tienen la autorización y están brindando servicios. Es más, por ejemplo, dentro de ya en el marco de los proyectos que vienen aprobados por el CONCITEC y empresas que hayan aplicado el beneficio, tenemos, por ejemplo, en Trujillo, en el norte tenemos bastantes empresas, así como en el sur, en Arequipa, ¿no? Entonces, sí tenemos centros autorizados en provincias, en el extranjero también, y respecto a la asistencia que hay en provincias, a través del MIC nos podemos contactar desde cualquier punto de nuestro país. De acuerdo. Muchas gracias, Águeda. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguno de los participantes, alguno de los asistentes aquí por el Zoom? Lo pueden hacer llegar por el chat. A ver, acá por el chat hay un... Ya. A ver. Acá nos hacen una pregunta. Dicen, somos un centro nuevo, estamos consolidando convenios con entidades extranjeras y la experiencia está en los investigadores miembros del centro. ¿Es suficiente esto para capacitarnos? Nos pregunta el señor Julio Cárdenas. Bien, respecto a la consulta, sí, de hecho tenemos centros que vienen siendo formados a partir de la ley, o por ejemplo ahorita con la necesidad
con la situación de emergencia en la que nos encontramos, hay bastante interés, por ejemplo, con trabajo en proyectos ligados a medicina, telemedicina. Entonces, un centro, lo importante de un centro es que pueda demostrar que tiene capacidades, al margen de la fecha en que haya sido creado. ¿Quién puede aportar experiencia al centro? Sus profesionales, y la directiva se lo permite. Lo que sí tienen que hacer es, al momento de formular, así como este profesional tiene o está declarado en su CTI Vitae toda su formación, su experiencia profesional, en la parte de experiencia del centro, ya sea en innovación o en desarrollo tecnológico, esa experiencia sí la tienen que declarar en esa sección, para que cuando pasemos a evaluar, evaluemos lo que nos hayan declarado. O sea, si es, por ejemplo, solamente a manera de ejemplo, tengo el profesional que tiene 10 publicaciones que las hizo tal vez en el extranjero, y estoy aperturando aquí este centro, entonces ese profesional o el centro puede declarar en la sección 3 que data sobre la experiencia del centro esas publicaciones, y obviamente en la evaluación se va a validar esa información para ver si va más ligado a la disciplina en la que nos presenta. En ingeniería de materiales veremos que esas publicaciones sean ligadas a ingeniería de materiales y puede ser considerado como parte de la experiencia del centro. Muy bien. Águeda, acá hay otra muy buena pregunta. Justamente el señor Julio Cárdenas nos pregunta si los investigadores necesariamente tienen que estar registrados en Concitec, ¿no? ¿Cuál sería aquí, o creo que quiso decir el RENACIT, cuál sería aquí, digamos, los criterios de evaluación? Claro, miren, respecto a los recursos humanos, lo que dice el reglamento de la ley es que para la evaluación de los requisitos o de las capacidades respecto a los recursos humanos, vamos a migrar la información del CTI Vitae. O sea, requisito importante es que todos los especialistas o los investigadores estén registrados en el CTI Vitae. Eso sí es requisito. Ahora, que sea el profesional reconocido por el RENACIT, sí hemos visto en la tabla de evaluación, sobre todo en investigación y desarrollo, tiene un puntaje adicional, pero no es un requisito indispensable para que pueda ser considerado como investigador. De hecho, nos suma en el puntaje, pero no es obligatorio y necesario que tengan que tener. Tenemos centros que cuentan con autorización y no tienen ningún investigador en RENACIT. ¿Por qué? Porque el límite en realidad es de 100 puntos es llegar a 30. Entonces, no necesariamente todos los centros tienen profesionales reconocidos como investigadores por el CONICET. Pero lo que sí, y va a ser reiterativo, es que todos los profesionales tienen que estar registrados en el CTI Vitae, porque si no, la plataforma misma no les va a poder permitir agregar ese profesional al momento de que quieran ingresar o registrar el nombre de esa persona, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Águeda. Me parece que el señor Raúl Lazarte ha activado la cámara. Me parece que tiene una pregunta. A ver, vamos a... ya se activó su audio. Sí, señor, lo escuchamos. Águeda, gracias por tu información. Vivo acá en Arequipa y bueno, estoy intentando hacer un proyecto a través de IDI, y quisiera saber si hay algún representante aquí en Arequipa del CONCITEC. Gracias por la pregunta. Gracias. Representante en Arequipa del CONCITEC no, tenemos todo en Lima, pero como le digo, si usted necesita alguna asistencia, nosotros gustosos podemos hacer haciendo uso del MIT. En realidad, para la asistencia que necesitamos en el marco de los alcances de la ley, no es necesario la presencia física. Podemos darle la asistencia que usted necesita.
Sí, señor Raúl, ¿podría, si gusta, puede activar su audio para escucharlo? Sí, sí, gracias, gracias. Gracias. Bueno, más que todo era eso, ¿no? O sea, casi pues no, los de provincias no tenemos mucho contacto e información de Concitec, claro, o sea, yo la conozco porque yo estudié en la Católica en Lima, pues te hablo de años, pero esa es mi inquietud, ¿no? Esa es mi inquietud por lo que te digo que quiero presentar un proyecto y bueno, ya voy a contactarme en todo caso con la forma que tú me has indicado. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Sí, justamente en la diapositiva anterior, Águeda puso ahí los datos, ¿no? Los datos de incentivos tributarios. Así que de momento no, todo es virtual. Usted puede escribirnos al correo y nosotros gustosamente podríamos agendar con usted alguna reunión Ya. por cualquier plataforma digital, ¿no? Puede ser por el Meet, por el Zoom, por cualquier medio digital con tal de brindarle algún tipo de acercamiento. Sí, en ese sentido, pierda cuidado que nosotros estamos para apoyarlos. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional por parte de los miembros del... ¿Alguna pregunta adicional? Hola, buenas tardes. Bien. Bien, en caso no hayan más preguntas, estaríamos dando por culminado este taller, este segundo taller de beneficios tributarios en el marco de la Semana de la Innovación. Ayer fue, digamos, el primer taller que se dieron los alcances generales, ¿no? En este segundo taller se ha dado un taller específico para los centros, ¿no? Que desean convertirse en un centro autorizado de I+D+I, de I+D+I. Y el día jueves a las 11, el ingeniero José Luis Quiroz va a estar brindando una charla, un taller sobre cómo poder acceder, cómo las empresas pueden presentar proyectos, ¿no? Mediante la plataforma, cómo se puede acceder a este beneficio. Ok, bien, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias por su presencia, por su participación. Y será pues hasta una próxima oportunidad. Eventualmente es el día jueves que tenemos el tercer taller de beneficios tributarios en el marco de la Semana de la Innovación. Bien, muchas gracias. Gracias.